Maikobanen Erugini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la historia completa de la vida de Faramir, hijo de Denethor, señor de Emin Arnen y Senescal del rey Elessar. Faramir era el segundo hijo de Denethor y Finduilas. Su padre era el heredero de la casa de los Senescales de Gondor, mientras que su madre era la hija del príncipe Adragil de Dol Amroth, y en consecuencia, Faramir salió fruto de la unión de las dos familias más importantes del reino de Gondor, sin contar la familia real. Faramir nació en el año 2983 de la Tercera Edad, 5 años después de su hermano Boromir y 7 después de que sus padres se casaran. Cuando Faramir tan solo tenía 1 año, su abuelo Ecthelion murió y su padre se convirtió en el senescal regente de Gondor, soberano absoluto en ausencia del rey. Y cuando Faramir tenía 5 años, su madre también murió. Sin madre y sin hermanas, Faramir creció intimidado por su padre, no solo porque era un hombre severo y orgulloso de gran carácter, sino también porque era el gobernante del reino más importante que quedaba sobre la Tierra Media, y además con un hermano mayor que era muy autoritario. Faramir tuvo que vivir casi reprimido, pues no le dejaban dar sus propias opiniones y le obligaban a dejar hacer a los demás, a pesar de que en su interior se escondía un poder muy superior al que la mayoría suponía. Boromir y Faramir siempre se amaron entrañablemente, ya incluso en la infancia, cuando Boromir era el protector de Faramir. Nunca tuvieron celos el uno del otro, ni rivalizaron por el favor de su padre o por los elogios de los hombres. Sin embargo, los dos hermanos eran completamente distintos. Boromir no tomó esposa y se deleitaba principalmente con las armas, no tenía miedo y era fuerte, pero se preocupaba poco por el conocimiento. Faramir, en cambio, sabía ver a la distancia y era capaz de adivinar, si quería, mucho de lo que pasaba por la mente de los hombres, aun de los que habitaban muy lejos. Era muy difícil engañarlo y al mismo tiempo el propio Faramir no engañaba nunca, diciendo, según sus propias palabras, que él nunca le mentiría ni siquiera a un orco. Faramir era amable, era modesto, desinteresado, escrupulosamente justo y muy misericordioso. Pero en aquellos tiempos, los hombres no querían creer que alguien pudiera ser un sabio, un hombre versado en los antiguos manuscritos y en leyendas y canciones del pasado, y al mismo tiempo ser un capitán intrépido de decisiones rápidas en la batalla. Y sin embargo, así era Faramir. Era valiente, más valiente de lo que muchos suponían, un líder nato y resuelto, conductor de hombres, pero al mismo tiempo un amante del conocimiento y la música. Ya de niño vio a Gandalf por primera vez en Minas Tirith y desde entonces le dio siempre la bienvenida. Cada vez que veía al mago intentaba aprender de él todo lo que podía, aunque en aquello, como en tantos otros asuntos, su padre se sentía disgustado con él. Con el paso del tiempo, Faramir se convirtió en un hombre alto, más alto que la mayoría, orgulloso y grave, de hermoso rostro y ojos grises, como todos los de sangre de Númenor, un digno capitán del reino de Gondor. Poco antes de que él naciera, Sauron había vuelto a Mordor y mientras Faramir crecía, el poder del Señor Oscuro iba aumentando. Y así fue que en junio del año 3018 de la Tercera Edad, cuando Faramir tenía 35 años, una noche que estaba en Osgiliath tuvo un sueño profético enviado por Ilúvatar, y al día siguiente recibieron un terrible ataque salido de Mordor. No solo había orcos entre los enemigos, sino también hombres del este y los crueles Haradrim, y además el horror que desató el señor de los Nazgûl fue determinante. De las fuerzas orientales de Osgiliath, solo una parte volvió con vida, destruyendo el único puente que quedaba aún entre las ruinas de la ciudad. De los que lo destruyeron, solo 4 se salvaron nadando, 2 de los cuales eran Boromir y Faramir. A partir de aquel día, el sueño profético que había tenido Faramir se le repitió otras noches, y al final el propio Boromir también soñó con él. De las palabras que se repetían en aquel sueño, ninguno de los dos hermanos pudo entender mucho, así que fueron a hablar con su padre, quien tan solo les dijo que Imladris era el antiguo nombre de Rivendell, donde Elrond el medioelfo residía. Entonces Faramir, entendiendo cuán desesperada era la necesidad de su pueblo, decidió hacer caso al sueño e ir él mismo a Rivendell. Sin embargo, Boromir reclamó para sí la misión y no permitió que otro la cumpliese, y como era el mayor y tenía más derecho, partió hacia el norte, mientras Faramir se quedaba en Gondor.
Con la partida de su hermano, Faramir tuvo que encargarse de llevar a cabo todas las misiones peligrosas, llegando a correr el rumor entre los hombres de Minas Tirith que Denethor le obligaba ahora a cumplir con los deberes de los dos hijos. Y Faramir lo hizo, sin quejas ni lamentos. Se vio obligado a luchar para defender su reino de la maldad de un poder destructor que los devoraría a todos si no lo vencían. Pero él no amaba la espada porque tuviera filo, ni la flecha porque volara, ni al guerrero porque hubiera ganado la gloria. Solo amaba lo que ellos defendían, Minas Tirith, la ciudad de los hombres de Númenor, y desearía que pudiera volver a ser como antaño, Minas Anor viviendo en paz, plena de luz, alta y radiante. Hasta que el día 26 de febrero del año 3019, Boromir encontró la muerte con las flechas de los orcos en Amon Hen, y al soplar su gran cuerno de guerra, le sacó una nota tan potente que consiguió hacerse oír hasta Minas Tirith, donde Faramir la escuchó, apagada. Sin saber qué podía significar, le pareció un presagio funesto, y 3 noches después, mientras estaba vigilando en las cercanías de Osgiliath, Faramir vio la barca funeraria de su hermano en el río Anduin. Fue como si lo soñara, y sin embargo no era un sueño, porque no hubo despertar, y así supo que realmente su hermano había muerto y que navegó hasta perderse en el gran mar. Las nuevas de la muerte de Boromir corrieron por el reino de Gondor, pues las 2 mitades de su gran cuerno también fueron encontradas, y el 1 de marzo del 3019 Denethor envió a Faramir con una misión al este de Osgiliath, con la orden de dar muerte a todos los que estuvieran en Ithilien sin autorización del señor de Gondor. 6 días después, Faramir en persona encontró de casualidad a Frodo y Sam en Ithilien, pero en vez de darles muerte, decidió retenerlos hasta que pudiera juzgar su suerte. Tras la batalla con los Haradrim, Faramir llevó a los 2 prisioneros a su refugio de Geneth Anun, y al saber que venían de Imladris y que conocían a Boromir, pensó que podían resolver el poema de sus sueños. Dejó que le contaran todo lo que ellos accedieron a contarle, lo cual no era su historia completa, pero aún así Faramir consiguió deducir gran parte de lo que Frodo omitió. Dedujo que Frodo y Boromir se habían discutido, dedujo que Isildur se llevó algo de Sauron y que este algo era el daño de Isildur del que hablaba su sueño profético, y dedujo que Boromir lo quería llevar a Minas Tirith y que por eso discutió con Frodo. Entonces Faramir se puso a hablar de la antigua Númenor y de los elfos y de Gondor en los viejos tiempos, y mientras le escuchaba, Sam fue bajando la guardia, hasta que de repente se le escapó sin querer que lo que Boromir codiciaba era el anillo único de Sauron. Con aquellas palabras, Faramir lo entendió todo. Entendió qué era el daño de Isildur, entendió qué era lo que llevaba Frodo, por qué iba a Mordor y qué le había ocurrido a Boromir. Y precisamente como era su hermano y Faramir le entendía bien, adivinó lo que Boromir había hecho antes de morir y entendió que había sido corrompido por el anillo. Frodo y Sam se asustaron, creyendo que tal vez Faramir cogería el anillo y lo llevaría a Minas Tirith, pero de inmediato Faramir dijo que no lo deseaba y que trataría de ayudarles en todo lo que pudiera. Dejó vivir a Gollum porque Frodo se lo pidió, les dio consejos y comida para el viaje y los dejó partir en libertad para que pudieran ponerse rumbo a Minas Morgul. 2 días después, Faramir volvió a Minas Tirith, pero él y sus hombres fueron perseguidos por los Nazgûl en sus bestias aladas y fueron rescatados en el último momento por Gandalf. Entonces Faramir le contó a su padre todo lo acontecido, dando así nuevas noticias y esperanzas a Gandalf y Pippin. Y aún así, su actuación con el anillo no le gustó a su padre, quien al día siguiente volvió a enviarlo a Osgiliath sin descanso. Faramir luchó valientemente en la defensa de la ciudad, pero no sirvió de nada, pues las fuerzas de Mordor eran demasiado numerosas. Osgiliath fue tomada, el Pelennor fue devastado y Faramir se retiró con la última compañía de hombres, pero fueron nuevamente perseguidos por los Nazgûl y por caballería enemiga. Gandalf, Imrahil y los de Dol Amroth salieron a su rescate, pero eso no impidió que Faramir fuera alcanzado por una flecha enemiga. Su tío, el príncipe Imrahil, le extrajo aquella flecha. No estaba envenenada, pero la herida junto con el agotamiento, la pena por el estado de su padre y el hálito negro hicieron que Faramir enfermara y tuviera tanta fiebre que estuvo a punto de morir.
Su padre trató de suicidarse con él, aunque fue rescatado por Gandalf, Beregond y Pippin, y más tarde, tras la batalla de los campos del Pelennor, Aragorn entró en Minas Tirith y fue capaz de curarle. En las casas de curación, Faramir conoció a Éowyn, la dama de Rohan, quien estaba triste y deseaba la muerte. Pero con el paso de los días, Faramir fue hablando cada vez más y más con ella, hasta conseguir de alguna manera que ella le amara, y así fue que finalmente ambos se prometieron. Durante los días siguientes, Faramir, como señor de Minas Tirith, preparó la ciudad para entregársela al nuevo rey y estuvo presente en la coronación de Aragorn. Pero ese mismo día, Aragorn le mantuvo en su cargo, pues si bien Faramir dejó de ser el senescal regente, siguió siendo el senescal de Gondor, título hereditario que permanecería en su familia. Acabada la guerra, el rey Aragorn le dio a Faramir toda Ithilien para que fuera su principado y le pidió que fuera a vivir en las colinas de Emin Arnen, dentro de la vista de Minas Tirith, a lo que Faramir accedió. Por tanto, Faramir se convirtió en senescal de Gondor, señor de Emin Arnen y príncipe de Ithilien. Se casó con Éowyn de Rohan, a quien le sacaba 12 años, y sabemos que como mínimo ambos tuvieron un hijo y un nieto, que fue llamado Barahir. El título del príncipe de Ithilien fue el título nobiliario más importante tras el de Dol Amroth en el nuevo reino bajo el gobierno de Aragorn. Como tal, Faramir fue el guardián de la frontera este de Gondor y además tuvo muchos deberes en la rehabilitación del territorio perdido de Ithilien, limpiándolo de proscritos y de los últimos orcos. Durante los primeros años del reinado de Aragorn hubo muchas luchas y expediciones contra enemigos en el este, y los principales comandantes del ejército fueron, junto a Aragorn, Faramir e Imrahil. Además, como senescal de Gondor, Faramir era el representante del rey durante sus ausencias en el exterior, o enfermedades, o entre su muerte y la ascensión de su heredero, y en el restablecido Gran Concilio de Gondor, Faramir fue el principal consejero de Aragorn. En conjunto, podemos concluir que, tras la Guerra del Anillo, Faramir se convirtió en el segundo hombre de más importancia en el rehabilitado reino de Gondor, superado solo por el rey. Faramir falleció de muerte natural en el año 82 de la Cuarta Edad, a una edad aproximada de 120 años. Me parece importante recalcar que en su encuentro con Éowyn, cuando Faramir habla de la gran ola alzándose y avanzando ineludible hacia los campos y los árboles, en realidad está hablando por Tolkien, pues ese era un sueño que el propio Tolkien había tenido durante muchos años y que quiso poner en boca de Faramir. De hecho, en la carta 181, Tolkien confesó que Faramir era, de entre todos los personajes del Señor de los Anillos, el que más se parecía a él. Y en última instancia, me gustaría añadir que Faramir es también mi personaje favorito de todo el Señor de los Anillos, excepto por Gandalf. Y con esto termina pues el vídeo sobre Faramir, sin duda uno de los mejores hombres que hubo nunca en la Tierra Media. Como siempre, espero que hayáis aprendido, dale like si os ha gustado y suscribíos para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chicos.